Hola estudiantes de Físico-Químicas, estamos acá en un nuevo video tutorial sobre las reacciones nucleares. Así que sin preámbulos, avancemos. Como bien siempre damos los muy buenos días, espero que estén muy bien y vamos a entender un poquito más lo que es la energía nuclear y el poder que tienen los átomos. Como bien sabemos, tenemos a nuestro amigo Homero Simpson, encargado de nuestro aprendizaje en esta área tan especializada de él, y así que vamos a ver qué nos dice Homero Simpson. ¡Tienes una llamada! Mientras contestas, te voy a cantar una bonita canción de Maná. Maña, maña, pati, piti, pi. Maña, maña, pati, piti. ¿Qué? ¿No te pareció? Entonces contesta. ¡Oh! Bueno, acá con esta frase de Homero Simpson continuamos la clase de hoy. Bueno, como verán en el video tutorial anterior estuvimos viendo todo lo que es la introducción de la energía nuclear, qué es la radioactividad, qué es la radiación, ¿sí? Qué son los isótopos y los radioisótopos, y ahora vamos a ver los tipos de radioactividad, ¿sí? Nosotros sabemos que dentro de la radioactividad existen dos tipos, la radioactividad natural y la radioactividad artificial. Vamos a ver qué es una y qué es la otra. Con respecto a la radioactividad natural, nosotros sabemos que surge de manera espontánea, como bien dice ahí. Los núcleos se desintegran espontáneamente cuando hay una inestabilidad, debido, como bien dije anteriormente, a su propia inestabilidad, con emisión de energía en forma de partículas y o radiación. Mientras que la radioactividad artificial o inducida, ¿sí?, ocurre cuando no surge de manera espontánea, sino que es provocada por bombardeos con otras partículas para formar un núcleo inestable. Así que, repito, la radioactividad natural es lo que pasa espontáneamente. No hay algo exterior que lo induzca. Y la radioactividad artificial es cuando se bombardea o se induce el núcleo para que sea inestable. Excelente. Después, con respecto a la radioactividad natural, como sabemos, y anteriormente dijimos, es un proceso espontáneo, o sea, que surge de manera natural. Ciertos átomos se desprenden partículas materiales y simultáneamente liberan energía. Como bien dijimos antes, surge la radioactividad, hay una inestabilidad del núcleo y a partir de ahí, tanto de la ruptura o fusión, ¿sí?, se libera energía. Dentro de eso sabemos que en la tabla periódica el Z, acuérdense que el Z es el número de protones, ¿sí?, el número atómico, a partir del 83 son radiactivos. Si observamos acá en el gráfico, vemos un simbolito como de energía nuclear, ¿no?, que es el característico. Y entonces lo que está indicando que esos núcleos o que esos átomos son radioactivos. Así que es importante esto. Y a su vez acuérdense que son todos los isótopos, ¿sí?, lo que son radioactivos o inestables. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los diferentes tipos de reacciones naturales. Dentro de las reacciones naturales se encuentran, obviamente que la inestabilidad mayormente surge como el uranio, el radio o el polonio. Son tipos de ejemplos donde surgen este tipo de radiaciones. Y entonces tenemos la radiación alfa, que es un núcleo de helio. Acuérdense que el núcleo de helio es un elemento químico que tiene dos protones y dos neutrones. Después tenemos la radiación beta, que la radiación beta, acuérdense que es el electrón el que es emitido. Y por último, la radiación gamma es radiación electromagnética. Esta radiación gamma, acuérdense que es importante esta frase, es energía en estado puro, no posee masa, ¿sí? Son energía que puede traspasar cualquier cosa, salvo que vamos a ver más adelante qué es lo que no puede penetrar. Perfecto. Acá tenemos el gráfico, que acuérdense cuando surge una radiación, surgen las tres juntas. O sea, hay partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. Después, dentro de la importancia que tiene, que hay que tener en cuenta, hay que ver el nivel de penetración que tiene estas radiaciones. Porque esto, acuérdense que nosotros estamos constantemente expuestos a este tipo de radiaciones y hay que ver a qué nos exponemos o a qué no. Obviamente que depende tanto de la velocidad como de la masa que tiene la partícula. Por ejemplo, los rayos gamma son los de alta energía y de longitudes de ondas muy cortas.
y son las de mayor nivel de penetración. Como vemos acá, alfa, la partícula alfa, no puede traspasar un papel. Es como que se queda incrustado ahí. La beta traspasa el papel, pero no puede traspasar el cuerpo humano o la mano de un ser humano. Y después vemos acá, el gamma puede traspasar tanto el papel, la mano, el aluminio, y se queda mayormente en el plomo. Por eso es importante que a veces hay personas que se cubren, que tienen exposición radiactiva con plomo. Y después tenemos los neutrones, ¿sí? Que tenemos el papel, el cuerpo humano, el aluminio, el plomo, y se queda en el hormigón. Esta es una de las últimas partículas que se pudo descubrir en la historia de la humanidad. Después tenemos el poder de ionización de las radiaciones. El poder de ionización es la capacidad que tiene de tener una carga el elemento químico o el átomo tanto de manera negativa o positiva. Vamos a ver acá que el más ionizante es el alfa, la partícula alfa. Después le sigue la partícula beta y por último la partícula gamma, que tienen la capacidad de ser una carga positiva o una carga negativa, que eso va a depender de la cantidad de protones de protones y electrones que tenga. Si tienen la misma cantidad de protones y electrones, están equilibrados, cada uno tiene su pareja y no hay ionización. Salvo que si hay un electrón más, ¿sí? Quiere decir que está cargado negativamente, y si hay un protón más, está cargado positivamente. Después, vamos a ver qué es lo que dice la radiación alfa. Como bien dijimos antes, corresponde a un núcleo de helio. Sus partículas tienen cargas más 2 positivas, porque tienen 2 protones, y después, y de masa atómica tiene 4, porque va a tener 2 protones y 2 neutrones. Su emisión se asocia a núcleos muy pesados, ¿sí? En este caso, pero porque es el más pesado de todas las radiaciones. Y después, cuando un núcleo emite una partícula alfa, su número atómico disminuye en 2 unidades y su masa atómica disminuye en 4 unidades, la ley de Soddy. Y acá tenemos la fórmula que nos indica cómo es esa fórmula. Si nos dice un elemento químico con un cierto número un número atómico, que es Z, y un número másico, que es A, eso va a disminuirse porque se va a transformar en otro tipo de elemento químico, que va a ser un I, que a ese va a ser el mismo, pero disminuido en 4 con respecto a la masa atómica, y el número atómico va a disminuir en 2. ¿Por qué? Porque en esa emisión pierde 2 protones y a su vez emite los 2 protones, vienen los 2 neutrones. Por eso se hace esta resta o esta fórmula. Bien, acá tenemos un ejemplito, donde acá tenemos el radio, que tiene número atómico 88 y número másico 226. Vemos que si emite una partícula de helio, está emitiendo una partícula alfa, y a ese hay que restarle, por ejemplo, 226, hay que restarle menos 4, como dice la fórmula, y nos va a dar 222, y después 88 hay que restarle 2, y eso nos va a dar 86. Y vemos que el radio se transforma en radón cuando emite una partícula alfa. Ahora tenemos otro ejemplo, muy similar, con el torio. El torio, ¿sí?, que tiene número atómico 90, número másico 232, emite una partícula alfa, o una partícula de helio, y se transforma en radio, porque a 232 le resto 4, me da 228, o a 90 le resto 2, me da 88. Ese se venía a ser como un ejemplo típico de este tipo de partícula alfa utilizando la fórmula. Después tenemos la partícula beta, o la radiación beta. Que la radiación en beta, acuérdense que es la emisión de electrón. Que acuérdense que los electrones son las partículas elementales que están alrededor del núcleo, no dentro del núcleo. Y acá la particularidad que tiene el electrón, ¿sí?, es que tiene una manera de ser un electrón negativo o un electrón positivo. Que el electrón positivo, habíamos dicho que se llama positrón. Así que es importante tener en cuenta esto para la fórmula. Después dice también que la emisión de un electrón procede de una conversión de un neutrón en un protón. Y su emisión se asocia a núcleos con exceso de neutrones.
un núcleo se transforma en otro núcleo situado en un lugar adelante de la tabla periódica sin cambiar su masa atómica. ¿Qué es importante esto? Quiere decir, y vamos a ver y analizar la fórmula, acá tenemos A, X de A, número másico, número atómico, se va a transformar en otro elemento químico, pero miren acá, la masa atómica no varía. Lo que varía acá es el número de protones, porque acá dice, ¿qué dice acá? La emisión de un electrón procede la conversión de un neutrón en un protón. Quiere decir que ahí el neutrón se transforma en un protón, y así emite un elemento químico que está posterior al elemento anterior. Y acá está la partícula beta. Y acá, presten atención, que dice -1. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este es un electrón. Y acá tenemos lo mismo, ¿sí? ZXAZ, pero acá aparece un menos. Quiere decir que acá perdió un protón. ¿Por qué? Porque se emitió un positrón, que es la antipartícula del electrón. Acuérdense siempre esa definición que vimos anteriormente. Vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Que en este ejemplo tenemos, en este caso, por ejemplo, el bismuto, ¿sí? El bismuto tenemos 214, tenemos 83. Y vemos acá que el número másico no varía, tiene 214, 214. Lo que va a modificarse, ¿qué es? El número atómico, pasa de 83 a 84. Quiere decir que se sumó un protón, entonces se emitió un electrón. Y eso es el polonio. Después acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo acá tenemos el radio, emite una partícula beta, en este caso, y vemos que pasa de 88 a 89. Y vemos que se transforma en activo. Así tienen que derivar este tipo de ejercicios. Muy sencillito. Continuemos. Acá tenemos la partícula gamma. Y acá es muy importante lo que voy a decir. La partícula gamma, en cierta manera, no va a tener una fórmula, porque al no poseer masa, quiere decir que su número atómico y su número másico no va a variar, porque es una radiación electromagnética, no posee masa. Corresponde a fotones de alta energía. Suele acompañar la emisión de partículas alfa y beta, estabilizando el núcleo resultante. Esta radiación no implica ningún cambio en el núcleo atómico ni en el número másico, como bien dije anteriormente, y los rayos gamma son más penetrantes profundamente que las otras dos emisiones. Puede causar grave daño al núcleo de las células, por lo que son usados para estabilizar equipos médicos y alimentos. Importante esto, ¿sí? Acá tenemos como un momento de cómo se desvía, ¿sí? O qué desviación de partículas tienen las radioactividades cuando lo exponemos a un campo eléctrico o magnético. Acá vemos que está el núcleo, ¿sí? Es inestabilizado, y alrededor tiene es una placa de contención. Si nosotros vemos que emite esto, vemos que si la partícula emite alfa, va a ir hacia la placa negativa. Acuérdense, porque es el más ionizante y tiene 2 protones. Quiere decir que lo va a atraer la carga contraria a la del protón. Y acá tenemos la partícula beta, que la partícula beta dijimos que es carga negativa. Obviamente que lo va a atraer una placa positiva. Y como vemos acá, el gamma, ¿sí? no recibe ninguna atracción, ni de placa positiva, ni de placa negativa, porque dijimos que no tiene masa. Entonces pasa de manera directa. ¿Sí? Excelente. Después, en este caso, acá tenemos una tablita para resumir todo lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Vimos que, con respecto a la naturaleza, el alfa es un núcleo de helio, el beta son electrones o positrones, y el gamma es energía de radiación electromagnética. La masa, vemos acá, de la partícula alfa es de 6,65 por 10 a la menos 27 kilogramos. O sea, es una partícula muy pequeña, ¿sí? Y después tenemos la de la beta, que es 9,11 por 10 a la menos 31, o sea, aún más chica.
Y, como bien dijimos, gamma, al no poseer masa, va a ser nula. La carga relativa va a ser 2 positivo, ¿sí? Porque tiene 2 protones, y la beta va a ser menos, o sea, va a ser más menos 1. Porque dijimos que puede ser electrón o positrón. Y a su vez también dijimos que gamma, al no poseer ninguna carga, es 0. El poder ionizante en el alfa es muy grande, en el beta es pequeño, y en el gamma es muy pequeño. Pero contrario al poder de penetración. El alfa es muy bajito, el beta es regular, y el gamma es muy alto, ¿sí? Tiene un poder de penetración y muy grande. Bueno, continuemos viendo qué nos depara este tipo de energía. Acá estamos viendo un pequeño resumen graficado en una tabla comparativa. Tenemos la radiación artificial. Ahora vamos a ver a qué se asemeja la radiación artificial. Como bien sabemos, la radiación artificial es hecha por el hombre, que no es de manera natural. Y acá tenemos dos exponentes muy importantes. Primero, el que trabajó con la transmutación, ¿sí?, nuclear fue Rutherford en 1919, y demostró que era posible transformar un elemento en otro mediante transmutación, o sea, era modificar un elemento químico, y este proceso resulta de la colisión o bombardeo de dos partículas, provocando una radiación artificial. Acá las partículas que juntó fue el nitrógeno, juntó con una partícula alfa, y esa presentó un oxígeno y se emitió un protón. Después, otro importante, en 1934, Irene Curie y Frederick Holix, acuérdense que Irene Curie era hija de Marie Curie, descubren la radiación artificial. Bombardearon una lámina de aluminio 27 con partículas alfa, observando la creación de un nuevo isótopo radioactivo o radioisótopo que es el fósforo. Que acá vemos, el aluminio se bombardeó con partículas alfa y eso provocó el fósforo y se emitió un neutrón. ¿Sí? Un hecho histórico importante, porque eso después dio la creación de la bomba nuclear. Dentro de la radiación artificial tenemos la transmutación artificial. Como bien dijimos ahí, el nitrógeno se bombardea con partículas alfa y produce el oxígeno y se emite un hidrógeno. Dice, en todo este proceso, reacciones nucleares se cumplen con las que la suma de los números atómicos y másicos de los dos miembros de la ecuación ha de ser igual. ¿En qué sentido voy con esto? Si yo sumo tanto estos, por ejemplo, 14 más 4 me da 18, es lo mismo que 17 más 1. Y 7 más 2 me da 9, que es lo mismo que 8 más 1. Se debe comparar y se debe verificar esa igualdad. También la radiación artificial, acuérdense que es característica por el bombardeo de elementos de partícula alfa, obteniendo isótopos que no se encuentran en la naturaleza. Después tenemos que, obviamente, con carácter radiactivo, pues son inestables. Uno induce a que sean inestables. Y dicho proceso, además de partículas alfa, beta y gamma, también se emiten protones, neutrones y positrones, como vimos anteriormente. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, el uranio, cuando es también inducido. Pero más adelante lo vamos a ver. En el ejemplo. Después tenemos los elementos transuránicos. Acuérdense que los elementos transuránicos son los elementos producidos por el hombre. Nosotros dijimos anteriormente que el último elemento químico de manera natural es el uranio, 92. Significa que tiene 92 protones. Y los transuránicos, como bien dije, son isótopos que son radiactivos. Y si nosotros vemos en la tabla periódica, es a partir del 93 en adelante, hasta el 118. Y se encuentran mayormente en la tabla periódica, como bien lo grafica acá. ¿Sí? En esta parte, que está en el periodo 7, y después a partir del uranio en adelante. Obviamente, como estos números o estos elementos químicos son de manera artificial, los nombres que se les pusieron a veces son como conmemoración o un atributo a un tributo, pero a la gente que trabajó con eso. Por ejemplo, hay elementos llamados como Einsteinio, por Einstein, Curio, de Curie, el Fermio, de Fermi, y así sucesivamente con otros elementos químicos.
Continuemos. Después tenemos los tipos de radiaciones nucleares artificiales, que esto es importante. Se diagraman de dos maneras. Obviamente que esto también de manera natural también los tienen, ¿no? Pero estos son característicos de la manera inducida, de manera artificial. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá dice que es un núcleo estable, es un cambio de identidad de los átomos participantes, donde tenemos la fisión y la fusión. La fisión es característico por la ruptura de un átomo pesado por impacto de neutrones. Quiere decir que pasa de un átomo pesado y se transforma en un átomo liviano cuando emite una radiación. Y la fusión es la unión de dos átomos livianos para establecer un nuevo elemento, que va a ser más pesado. Por ejemplo, en el Sol. Dentro de la fusión, dentro de la fisión nuclear es un proceso en que el núcleo, que son átomos macizos o son átomos grandes, ¿sí? Pesados, mayormente son considerados con número másico mayor a 200, como el uranio o el plutonio, se bombardean con un neutrón de baja energía y se rompe núcleos pequeños y más livianos. Este proceso se genera una enorme cantidad de liberación de energía y es un proceso exotérmico. ¿Por qué es exotérmico? Porque libera energía para afuera, ya que la masa del núcleo original es ligeramente más alta que el agregado de la masa de núcleos individuales. Acá tenemos un ejemplo de este tipo de proceso, que mayormente se conoce como el uranio. La reacción en cadena de la fisión del uranio. ¿Qué es la reacción en cadena? La reacción en cadena es como bien dice la palabra. Una vez que se produce una inestabilidad y se emite un neutrón o radiación, esos neutrones van a tocar a otros uranios. Esos uranios se van a inestabilizar y van a liberar otros neutrones. Y así sucesivamente va a ser algo como repetitivo. Donde esto obviamente que cada uno de ellos puede causar fisión de otros núcleos cercanos y al chocar con ellos. La masa crítica corresponde a la mínima masa del material necesita para generar una reacción nuclear. Y esto es importante porque esta reacción en cadena puede ser de manera controlada o no controlada. La manera controlada es lo que pasa mayormente en el reactor nuclear, que después vamos a ver, pero más adelante, o si no, la que es no controlada es una bomba nuclear. Acá tenemos mayormente los reactores nucleares o los reactores de fisión. Es una aplicación que se utiliza para generar energía eléctrica, donde aprovechan el calor de una reacción en cadena controlada en un reactor nuclear. Obviamente que acuérdense que el reactor nuclear funciona de manera, digamos, está rodeado de agua, que su funcionalidad es calentar, generar calor, para poder evaporar esa agua. Y después esa agua generar el movimiento de una turbina. Y esa turbina o turbina generador genera energía eléctrica. Y esto es importante. La fusión nuclear, que la fusión nuclear es lo que pasa, por ejemplo, en el núcleo del Sol. ¿Sí? Se fusionan isótopos de hidrógeno, que es el deuterio y el tritio, que se unen para cargar positivamente para formar otro núcleo más pesado, que es el helio, liberando una gran cantidad de energía, proceso exotérmico. ¿Sí? En este caso es radiación electromagnética. Digamos, también las reacciones de fusión suelen llamarse también reacciones termonucleares, porque se lleva a cabo a temperaturas muy elevadas. Este proceso genera y se produce energía en el Sol y de las demás estrellas. O sea, todas las estrellas en el universo funcionan a través de la fusión nuclear. Y eso es lo que producen, pero digamos, además de calor, luminosidad. Y también obviamente que emiten partículas alfa, beta y gamma. Dentro del reactor de fusión, ¿sí? Si el ser humano podría controlar este tipo de fusión, ¿sí? Y generar energía eléctrica, podría generar energía eléctrica ilimitada, ¿sí? Porque es como tratar de fabricar lo que fabrica el Sol en el núcleo en la Tierra. Pero obviamente que en este caso, para que suceda eso, debe suceder, como bien dice la primera parte, que debe chocar a altas velocidades las partículas elementales. Y la energía liberada ocasionaría, la temperatura sube más de 100 millones de grados Celsius. O sea, para que
para provocar eso, debemos tener una temperatura alrededor de 100 millones de grados Celsius, que ese es uno de los motivos o problemas de que no se pueden practicar ese tipo de, digamos, de fusión a esa escala. Y esta dificulta la obtención de energía útil para la fusión, y actualmente no existe ningún reactor de fusión que produzca energía eléctrica. Las diferencias y similitudes, perdón. La fisión nuclear es la que el núcleo pesado se divide en núcleos más pequeños a liberar neutrones y energía, mientras que la fusión es de dos átomos más livianos se combinan para crear un núcleo más pesado. Otra diferencia, que la fusión nuclear ocurre naturalmente, como en estrellas como el Sol, y la fisión nuclear no ocurre de manera natural, se induce. La fisión nuclear incluye la masa crítica de la sustancia y los neutrones, y la fusión nuclear es posible en condiciones extremas, es decir, alta temperatura, presión y densidad. Y en la reacción de fisión nuclear, la cantidad de energía requerida es menor que la que se necesita en una reacción de fusión. Y la fusión nuclear libera una enorme cantidad de energía durante la reacción. Sin embargo, esto es 3 o 4 veces menos que la energía liberada durante la fusión. Y después tenemos que la fisión se puede controlar a través de varios procesos científicos, mientras que la fusión es imposible controlarla. Similitudes. Ambos procesos son una reacción nuclear en cadena, en el sentido de que un bombardeo da como resultado al menos otra reacción, y ambos procesos dan como resultado una masa comparativa menor a que la masa del átomo original. O sea que hay una modificación. Bien, esas serían como las comparaciones o similitudes. Obviamente que acá tenemos, como siempre, ventajas y desventajas con respecto a la fusión nuclear o a la fisión nuclear. Dentro de la fisión nuclear, digamos, como las ventajas son que es una fuente de energía casi inagotable, produce más energía, no produce desechos reactivos directos, recursos energéticos potencial a gran escala, y tiene hidrógeno utilizado es abundante y no radiactivo. Mientras también que a su vez tiene escasa contaminación atmosférica, solo produce vapor de agua y alto rendimiento energético y energía que produce más electricidad. Después tenemos las desventajas o los inconvenientes, como bien dice acá la palabra, es poco rentable para producir energía, produce residuos y ese es el problema, que es muy radiactivo, es un proceso inviable a veces, en algunos casos, riesgo de contaminación radiactiva, produce residuos, difícil eliminación rápida y segura de los residuos, fuente agotable, porque acuérdense que el mineral que utiliza es el uranio, y que es un mineral no renovable, y puede producir accidentes nucleares. Uno de ejemplos de ellos fue de Chernobyl. Excelente, chicos y chicas. Bueno, como bien sabemos, para finalizar esta primera parte de energía nuclear, vamos a hacer un mapita conceptual. Y a ver qué nos dice este mapita conceptual, resumiendo todo lo que vimos en este video tutorial y en el anterior. Nosotros dijimos qué es la radioactividad o a qué definimos nosotros como radioactividad. La radioactividad son la propiedad que poseen los núcleos de determinados átomos de desintegrarse y emitir partículas y radiaciones. Después nosotros lo que vimos fue las diferencias con la reacción química, porque nosotros sabemos que como hay una reacción nuclear y reacción química. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. La reacción química y la reacción nuclear. Dentro de la reacción química participan los electrones, la parte de afuera, mientras que en la reacción nuclear participan tanto el núcleo, protones y neutrones. La energía involucrada con respecto a la energía química es baja, mientras que la nuclear es alta. Y después tenemos las velocidades de reacción. Para que suceda una reacción química debe haber algo externo que lo modifique, tanto que sea por catalizadores, temperatura y presión. O si no, tenemos la radioactividad, que no necesita en sí algo externo para que suceda. Puede suceder de manera espontánea. Después también dijimos que la radioactividad tiene núcleo atómico, que el núcleo atómico está formado por ¿qué? Neutrones y protones. Y a su vez esto fue descubierto por Ernest Rutherford en 1909. Después tenemos, puede representar variaciones de núcleo, y eso puede ser los isótopos. Acuérdense que los isótopos son elementos con el mismo número de protones, o sea, número atómico, pero se diferencia en el número de neutrones, número máximo.
Después sabemos que la radioactividad se produce en reacciones nucleares, y esto puede producir que de manera artificial o manera natural. Dentro de la naturaleza se produce naturalmente en el núcleo, de manera espontánea. Y puede haber tres tipos: radiación alfa, carga positiva, núcleo de helio; radiación beta, carga negativa, electrones; y gamma, carga neutra, neutrones. Después tenemos las partículas artificiales, que es inducida por agentes externos, y se producen de dos formas, tanto de fusión como de fisión. Además, vimos que los isótopos tienen vida media. Como bien sabemos, la semivida es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de una sustancia radiactiva, que a su vez, ¿en qué consiste? En tomar valores de fracciones de segundos a miles de años. Vimos que había isótopos que tardaban en desintegrarse una semivida tanto segundos, otros minutos, otras horas, otros años y otros miles de años, hasta millones de años. Le pedimos que el núcleo, para que esté estable, debe haber una proporción casi equitativa tanto entre protones y neutrones. Pero cuando se le agregan neutrones al núcleo, se vuelve inestable, como por ejemplo el uranio. Y a su vez, eso, para corregir esa desproporción, necesita descargar. Y esa descarga es a partir de una radiación, y el núcleo se desintegra. Así que, bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Espero que lo hayan disfrutado y aprendido mucho más lo que es la energía eléctrica. Espero que nos veamos en otro video tutorial. Si quieren, suscribirse a mi canal y apretar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que voy a estar exponiendo a futuro. Y espero que hayan aprendido y que les guste. Mi nombre es Ezequiel Cardoso y nos vemos en próximos videos tutoriales. Así que nos vemos. Chau, chau.